Hola, soy Marco Antonio Peña Duque. Bienvenidos al programa Diálogos Cardiológicos entre Colegas. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Jorge Gómez Flores, quien es cardiólogo y además tiene una alta especialidad en electrofisiología. Bienvenido al programa, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Vamos a discutir un tema por demás interesante, no solamente para los electrofisiólogos como lo es Jorge, sino para los clínicos, los cardiólogos, los internistas. Es decir, el tema es nuevas estrategias de prevención de evento vascular cerebral después de una ablación exitosa de fibrilación auricular, Jorge. Es decir, ¿qué hacemos con un paciente que se le hace la ablación y es exitosa, se le quita la fibrilación auricular, pero ¿qué hacemos con la anticoagulación después de esto? Este es un tema de mucha discusión. ¿Por qué? Pues principalmente por el riesgo de sangrado con los anticoagulantes. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, hoy en día estamos enfocados a guiarnos de acuerdo a la clasificación de CHAS-VAS para decidir si el paciente requiere o no requiere anticoagulante. Y es muy fácil, si tenemos un CHAS-VAS de 0, pues decidimos que el paciente es de bajo riesgo y podríamos omitir la anticoagulación. Después de una ablación siempre tenemos un periodo donde a todos tenemos que anticoagular. Son los primeros 3 meses posteriores a la ablación, que es un periodo de lavado que llamamos en ese momento. Pero posteriormente, si nos basamos en la guía, todos los pacientes que tienen un CHAS-VAS con riesgo intermedio o riesgo alto deben estar anticoagulados. Pero este grupo de pacientes que se quedan en el riesgo intermedio podrían tener un esquema personalizado de anticoagulación. Es decir, este grupo de pacientes podrían no tener el riesgo alto de hemorragia debido al anticoagulante, como sí lo van a tener siempre los pacientes de alto riesgo, porque el paciente de alto riesgo ya tuvo un evento o tiene otro problema cardiovascular que influye en el riesgo de tener un ictus cerebral en la vida. Y también tomamos en cuenta otro factor que se llama carga rítmica o carga de fibrilación auricular. Si nosotros tenemos un paciente con una carga de fibrilación auricular alta, que es una carga donde el paciente registra episodios de fibrilación auricular de más de 5 horas y media y esto se registra varias veces al mes, entonces es un paciente de alto riesgo simplemente por la carga de fibrilación auricular. Y hoy en día podemos saber que si el paciente tiene episodios de fibrilación auricular de menos de 5 minutos, entre 1 minuto y 5 minutos, está en un riesgo bajo por carga de fibrilación auricular. Si el paciente tiene más de 5 horas, entonces este paciente va a tener un alto riesgo de embolismo durante los primeros 5 días después de este evento que duró por lo menos 5 horas y media. A ver, Jorge, hasta aquí yo creo que son conceptos muy importantes. Es decir, ¿cómo mides esa carga? Es decir, actualmente tenemos algunos relojes inteligentes para hacer esto, porque no podemos estar monitoreando al paciente todo el tiempo después de la ablación. Me refiero cuando ya está en su casa. Es decir, ¿esto es así? ¿Podemos utilizar ese tipo de relojes inteligentes para medir esta carga que tú estás diciendo? Hay varias estrategias que se pueden utilizar para medir esta carga rítmica. Una es el estudio Holter, que finalmente solo nos da la grabación de 24 horas y no significa que no tenga fibrilación auricular si fue un Holter sin arritmia. Otros son los dispositivos implantables que en promedio duran 2 años y los relojes inteligentes, que es algo no invasivo, que es más accesible, nos ayudan mucho simplemente tomando en cuenta que la forma en que detectan que el pulso es irregular es mediante pletismografía, que detecta el pulso del paciente, no el electro del paciente, y en base al pulso del paciente podemos de forma indirecta inferir que tiene un episodio de fibrilación auricular, pero también permiten tomar un trazo eléctrico durante ese aviso del reloj que tiene fibrilación auricular. Entonces podemos hacer la comparación del registro mediante electro, que aquí no se cambia el concepto de electro, tiene que tener el paciente el dedo sobre la coronilla del reloj para poder registrar un electro. De forma automática solo va a registrar un pulso irregular. Entonces, digamos que eso no es tan común. Es decir, no es tan fácil que un paciente tenga ese tipo de vigilancia. Se requiere como que ciertos recursos, cierta educación también del paciente para poder hacer eso. Entonces, digamos, hasta ahorita, el paciente se hace la ablación, fue exitosa, las guías dicen, tienes que tener al menos 6 meses de anticoagulación.
formal, independientemente del CHA2-VASc, independientemente de eso. Ahora, si tienes CHA2-VASc 2 o más, es anticoagulación indefinida. ¿Es así? Es así como lo dicen las Las guías. guías, así están las guías. Así Ok. es. Hay algunos subgrupos en que se está usando, por ejemplo, lo que se llama peeling pocket, Sí. anticoagulación. ¿Qué es este concepto? Sí, en este concepto, que es una anticoagulación personalizada, justo identificamos el paciente que puede tener esa capacidad de adherirse a tener un reloj por lo menos la mayor parte del día y la noche para que le pueda avisar, o por lo menos un registro con un dispositivo donde se tome un electro cada 24 horas. Y este paciente debe estar en un riesgo intermedio, es decir, CHA2-VASc 1 o 2. A partir de 3 ya lo consideramos que no entraría en este grupo de pacientes que pueden ser candidatos a pill pocket y que además tiene una carga rítmica baja. Entonces, el reloj le va a avisar al paciente que tiene un episodio de fibrilación auricular y en ese momento se va a tomar el anticoagulante. Aquí el concepto es, si no hay fibrilación auricular, no hay riesgo de que tenga el paciente un embolismo cerebral o un cardioembolismo cerebral. Y al momento en que está la fibrilación auricular, todavía tiene un periodo de por lo menos un día para no estar en riesgo de que tenga un embolismo cerebral. Y si se toma en ese momento el anticoagulante, se ha demostrado que no hay diferencia con el paciente que tiene anticoagulación permanente. ¿Y cuándo se suspende? Cuando ya pasaron 30 días sin fibrilación auricular, se puede volver a suspender y se reinicia nuevamente la estrategia. Bueno, yo creo que eso es muy interesante. Ahora ustedes como electrofisiólogos están adoptando también ese tipo ya de medidas, o sea, suspender anticoagulación en algunos pacientes Sí. después de AFA, ablación exitosa me refiero. Sí, la misma ablación de la fibrilación auricular es un factor que disminuye en un 50% el riesgo de embolismo cerebral comparado con el paciente que no ha sido llevado a ablación de fibrilación auricular. Y si estamos en un paciente con este grupo intermedio donde no son claras las guías, definitivamente es una muy buena opción siempre y cuando el paciente tenga esa capacidad de adaptarse a esa estrategia. Eso es lo que está saliendo, digamos, en artículos de revisión, pero en la práctica diaria, Jorge, ¿se está utilizando? Yo sí lo he utilizado y tengo colegas que lo han utilizado con éxito. Es decir, podríamos decir que actualmente, considerando este grupo de riesgo intermedio, CHA2-VASc 1, 0, 1, no 2, ¿se puede hablar ya de una anticoagulación, digamos, personalizada, dependiendo del tipo de carga que tenga DFA? Sí, a mayor carga de fibrilación auricular, mayor es el riesgo de tener embolismo Claro. cerebral. Y sí, sí se puede. Definitivamente es una estrategia que ha demostrado seguridad, que ha demostrado que es eficiente y que disminuye el riesgo de hemorragia, que ese es el objetivo, que se prevenga de la misma forma el riesgo de embolismo, pero que además se disminuya el riesgo de hemorragia. Entonces, los beneficios que se obtienen es menor riesgo de hemorragia, menor costo y además el mismo riesgo embólico que el paciente que tiene anticoagulación permanente. ¿Alguna otra estrategia que se esté usando actualmente o que pueda, digamos, implementarse en el futuro cercano? Sí. Hay otras estrategias. La otra es la suspensión total de la anticoagulación, donde el paciente ya tiene un riesgo bajo de embolismo, un CHA2-VASc de 0, que ese es el bajo, el 0 y 1, y independientemente del género, porque el género no es un factor de riesgo, es un modificador de riesgo, el riesgo femenino. No se toma en cuenta como factor tal cual, simplemente modifica el riesgo. Y aquí también hacemos estrategias donde se modifican todos los factores asociados al estilo de vida, obesidad, hipertensión, apnea del sueño, etcétera, que contribuyen también a un incremento del embolismo cerebral. Y la otra estrategia es la oclusión de la orejuela. Mediante un oclusor implantable en la orejuela es posible en pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado y que ahí sí tienen un riesgo alto de embolismo, poner un oclusor de la orejuela y disminuir este riesgo de sangrado. Digamos que esta última estrategia me parece muy interesante. ¿Lo puedes hacer en el mismo tiempo? ¿Se puede hacer O sea, de forma simultánea? ablación y cierre de orejuela. Sí, se puede. Se hace la ablación con catéter y en el mismo procedimiento, aprovechando el mismo catéter, la misma transeptal, se coloca el oclusor de la orejuela. Pues se nos ha ido el tiempo, Jorge. Ya
pasaron los 10 minutos. Muchas gracias por tus comentarios expertos y, queridos colegas, los esperamos en el próximo programa de Diálogos Cardiológicos entre Colegas. Puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas o en la página de medicasur.com.mx/podcast, donde puedes escribir para sugerirnos algunos temas y compartirnos tus comentarios. Síguenos en Apple Music, Spotify y YouTube con el nombre Diálogos Cardiológicos entre Colegas. No te pierdas nuestro próximo episodio.